Tiene el uso de la palabra el senador Roberto Gil. Gracias, presidenta. Bienvenidos, señores gobernadores. Desde que surgió la idea de escucharlos, pensamos muchos que era no solamente necesario escuchar su punto de vista sobre la ley, sobre los problemas que viven sus entidades federativas en materia de seguridad, sino lo que podemos hacer para resolverlos. Por aquí se hizo una afirmación hace unos momentos en el sentido de que el Ejército y la Marina no han podido con el crimen organizado. Yo creo que hay que corregir esa afirmación. Es el Estado mexicano el que ha fallado en el combate y contención al crimen organizado. El Estado mexicano en sus desdoblamientos locales, también en la respuesta federal, en nuestra incapacidad de construir instituciones sólidas, de formar policías, ministerios públicos, de resolver el problema, la grave crisis penitenciaria que vive nuestro país. Yo creo que deberíamos de empezar nuestras reflexiones asumiendo que quien ha quedado a deber es el Estado mexicano en su conjunto, en todos los ámbitos, niveles de gobierno, pero también en las distintas expresiones del poder público. Y me gustaría aprovechar su presencia porque hay algo que no se ha puesto sobre la mesa y que está en el fondo del problema. Hemos reducido esta conversación a una dicotomía que a mi juicio es falsa o por lo menos es incompleta. Militares en la calle o militares en los cuarteles. Esa dicotomía es absolutamente falsa, porque por lo menos en los últimos 30 años las Fuerzas Armadas han adquirido funciones permanentes que no se corresponden o que son un poco más complejas que las tareas de seguridad pública o el viejo modelo de defensa exterior frente a una invasión de los Estados Unidos o responsabilidades asociadas simplemente a la estricta disciplina militar. Han adquirido a lo largo del tiempo, desde que estas reflexiones se iniciaron, han adquirido funciones permanentes y no es posible prescindir de las Fuerzas Armadas. Voy a poner algunos ejemplos. Hay 3,000 instalaciones estratégicas en el país, el 47% corresponden a Pemex. ¿Quién cuida las instalaciones estratégicas de este país? Las Fuerzas Armadas. ¿Quién realiza la función de policía marítima en el mar y agua territoriales mexicanas? La Armada de México. No tenemos una guardia costera, es los servicios de guardacosta, dice la ley, corresponden a la Armada de México. El Ejército mexicano es autoridad administrativa que aplica la regulación de armas de fuego y explosivos. Esa es una función permanente. No solamente eso, no solamente da los permisos de producción, de portación o de acceso a las armas, sino también tiene responsabilidades de impedir que, por ejemplo, circulen armas en un mercado ilegal. Es su responsabilidad y la ha sido desde mucho tiempo. La primera vez que discutió este país sobre los alcances, sobre la relación entre el poder militar y el poder civil, fue en 1857 a propósito de las comandancias militares fijas. La discusión era, ¿deben estar los militares teniendo funciones de carácter permanente en instalaciones militares en sus estados? Y la respuesta del Constituyente 57 fue que sí. En el 17 de nueva cuenta discutimos la relación poder civil-poder militar. Durante los largos periodos de institucionalización de las Fuerzas Armadas, se revisó cuáles iban a ser las misiones esenciales de las Fuerzas Armadas y se dijo son dos. La misión 1, seguridad interior, la misión 2, defensa exterior. Son funciones permanentes de las Fuerzas Armadas, que están previstas en leyes, descritas en leyes. Pero sucedió algo en el país, que es lo que está en el fondo de nuestra problemática actual. Decía el senador Rufo, la federalización de la delincuencia organizada. No solamente eso, dijimos que el crimen organizado era no un problema de seguridad pública, sino un problema de seguridad nacional. Y a partir de 2004 y 2005, el crimen organizado es una responsabilidad no solamente federal, sino también se combate desde los instrumentales del régimen de seguridad nacional. Y por eso las Fuerzas Armadas también tienen funciones permanentes asociadas al crimen organizado. Porque este país decidió en los años 90 y 2000 que nos enfrentaríamos al problema del crimen organizado desde desde un instrumental distinto al de la seguridad pública. No solamente le quitamos la potestad a estados y municipios y la concentramos en la federación, sino hicimos un régimen especial desde la Constitución en materia de seguridad nacional, con regímenes especiales, no solamente de investigación, sino también de tipología de delitos y de formas de colaboración. La materia de la delincuencia organizada es una materia federal. Y el problema que tenemos en el país en este momento es que ni los estados pueden con la delincuencia organizada, ni la federación asume por completo la responsabilidad de delincuencia organizada.
porque hoy ya prácticamente toda realidad de seguridad pública se entiende como delincuencia organizada. Desde los homicidios hasta los delitos que están previstos en la propia Ley Federal de Delincuencia Organizada. Detrás de la problemática sobre la presencia de las Fuerzas Armadas está esa zona gris de delincuencia organizada que no hemos sabido resolver en términos de qué parte le corresponde a la Federación y qué parte le corresponde a las entidades federativas. Y desde la emisión de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, se dijo claramente que los estados y los municipios tienen deberes de colaboración en materia de seguridad nacional. Y específicamente en cuanto al crimen organizado, deberes de colaboración. Por eso la minuta insiste en eso, porque las entidades federativas y los municipios, por lo menos de hace 20 años, tienen deberes de colaboración. No son responsables directos, sino colaboran y contribuyen a la contención del crimen organizado. Y llevamos 12 años en el discurso político institucional aventándonos la bolita entidades federativas y municipios y la federación. Es crimen organizado, te corresponde a ti, es narcotráfico, te corresponde a ti o me corresponde a mí, es homicidio, no es homicidio, atraje el caso, no atraje el caso. Eso está en el fondo de esta discusión. En el fondo de esta discusión está claramente distinguir los ámbitos de competencia y de responsabilidad del combate al crimen organizado. Por eso, en la evolución de la discusión de seguridad interior, se abandonaron las cláusulas abiertas de cualquier tipo de daño que se pueda provocar a la población o cualquier tipo de fenómeno criminal. Y se redujo, por lo menos así yo entiendo el modelo, se redujo a los supuestos previstos en la Ley de Seguridad Nacional. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que resolver. Las Fuerzas Armadas no deben estar haciendo tareas de seguridad pública, pero sí tienen tareas de seguridad nacional. Y la función de seguridad interior es una función, una vertiente, ha dicho la Suprema Corte, de la seguridad nacional. Nada tiene que ver con la seguridad pública. El problema es que hoy en día, como la facultad del presidente es absolutamente discrecional, se utilizan Fuerzas Armadas para resolver todo tipo de problema, incluso los de seguridad pública. Lo que motiva la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior es reducir esa discrecionalidad y que el presidente de la República solo pueda ordenar el uso de Fuerzas Armadas para resolver los problemas que le corresponden a la Federación, específicamente y especialmente delincuencia organizada. Y no solamente las otras atribuciones que tiene la Federación. No podemos estar más militarizados ya. 27 entidades federativas tienen presencia permanente en las Fuerzas Armadas, el 87% del territorio nacional. ¿Por qué? Porque la facultad no está reglamentada. Desde 1996 la Corte nos dijo, esa función exclusiva del presidente, disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para traer seguridad interior en el ámbito de la seguridad nacional, debe hacerse fundando y motivando su ejercicio. Es decir, razones de hecho y de derecho que motivan el ejercicio de esa facultad. Hoy, como no existe ningún procedimiento que obligue a ello, basta una llamada telefónica o una orden de un funcionario público para que las Fuerzas Armadas se desplieguen de manera inmediata. Y se despliegan sin saber a dónde, ni por qué, ni por cuánto tiempo, ni para qué. Eso es lo que tenemos que resolver. Y el gran problema que tiene el país, insisto, es crimen organizado. Y donde no nos podemos poner de acuerdo es qué vamos a hacer cada quien con esa parte. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Federación, estados y municipios en ese problema. Pero mientras seguridad nacional, mejor dicho, mientras delincuencia organizada sea seguridad nacional, las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad directa. El problema es que lo hacen sin ningún margen de certidumbre jurídica. Tenemos dos opciones: o dejamos las cosas como están, dejando la facultad discrecional del presidente de la República para utilizar Fuerzas Armadas para todo, o revisamos el modelo de seguridad nacional y sacamos a las Fuerzas Armadas de esa responsabilidad. Porque mientras estén ahí, en esas prescripciones legales, la responsabilidad de nuestros ejércitos, nuestros militares y marinos, las Fuerzas Armadas no pueden decir que no. Se ha instalado la idea en nuestro país, que fue una ocurrencia de un presidente de la República, señores y señores, desde los años 90, mejor dicho, desde los años 40, la tarea de erradicación de cultivos las viene desarrollando las Fuerzas Armadas. En el Programa Nacional de Seguridad Nacional, las Fuerzas Armadas describen esas tareas permanentes que van, insisto, desde entrar a Guerrero a destruir un cultivo de amapola, hasta controlar y cuidar nuestro espacio aéreo de las aeronaves que vienen con droga de otros países, o las lanchas rápidas que cruzan nuestro mar territorial. Insisto, el dilema es no militares en los cuarteles
o militares en las calles. Ese es un dilema absolutamente falso. No hay una razón histórica institucional que nos pueda llevar a esa conclusión. Si las Fuerzas Armadas van a participar en seguridad nacional y específicamente en crimen organizado, ¿cuáles son las condiciones de certidumbre jurídica para que lo hagan? En el entendido que es materia federal y en el entendido de que las entidades federativas tienen responsabilidades concretas de colaboración a las Fuerzas Armadas y específicamente a la autoridad federal. Concluyo diciendo que ojalá no se instale entre nosotros la idea de las suspensiones de garantías. Es el peor de los mundos. La suspensión de garantías, además de que tiene restricciones convencionales, solamente se puede utilizar para guerra, peligro público o amenazas que impacten a la seguridad e independencia del Estado. Convencionalmente no está autorizado utilizar suspensiones de garantías para fenómenos criminales como delitos de trasiego de drogas y demás. No está convencionalmente autorizado. Pero más allá de eso, lo que puede instalar en nuestro país estas microsuspensiones de derechos humanos, hoy Guerrero, mañana Tamaulipas, pasada mañana Veracruz, pero peor aún, puede instalar en nuestro país el populismo de la mano dura. Yo quiero ver un Congreso que no le autorice a un gobernador la suspensión de garantías cuando hay un riesgo latente de seguridad. Ojalá no nos instalemos en esas rutas. Hay soluciones mejores y la solución, por lo menos la de corto plazo, es que ningún presidente de la República tenga libre disposición de las Fuerzas Armadas para tareas que no le corresponden. Y eso se hace a través de una ley que le fije las condiciones de procedencia, el procedimiento y sobre todo los resultados que debe buscar esa intervención. Por su atención, muchas gracias.